El viento de octubre arrastraba las hojas caídas por las estrechas calles de Montechiaro. Las viejas casas de piedra se apiñaban para protegerse del frío. Lorenza Bianchetti estaba de pie junto a la ventana de su despacho en el Museo de la Ciudad, observando distraídamente el juego de sombras sobre los adoquines. Sus delgados dedos acariciaban distraídamente un broche antiguo, regalo de su abuela por su boda 5 años atrás. El museo estaba ubicado en un antiguo palacio del siglo XVI, y el frío de los muros antiguos la helaba hasta los huesos, incluso en los días cálidos. Lorenza se echó una rebeca de lana sobre los hombros y volvió a su mesa, repleta de catálogos y documentos. La próxima exposición de artistas locales requería una atención especial. El pueblo vivía según la tradición, y cualquier error podía convertirse en motivo de cotilleo. «Señora Bianchetti, tiene visita». Carla, la anciana conservadora del museo, apareció en la puerta. Su rostro arrugado expresaba una ligera preocupación. «¿Quién?» Lorenza levantó los ojos de los papeles. «La señora Palladini». Carla pronunció el nombre de la suegra de Lorenza con un esfuerzo apenas perceptible. Alda Palladini apareció en la puerta, impecablemente vestida como siempre. Un traje austero de un noble tono vino, un collar de perlas al cuello, el pelo peinado, ni una cana fuera de lugar. «Querida, espero no molestar». La voz de su suegra sonaba suave, pero Lorenza ya había aprendido a discernir las notas aceradas tras la aparente preocupación. «Que sí, pasa. Carla, tráenos café, por favor». Lorenza señaló la silla de visitas. Alda se hundió en la silla, colocando su costoso bolso sobre el regazo. Su mirada se deslizó por el despacho, observando cada detalle, cada cambio desde su última visita. «¿Cómo van los preparativos de la exposición?» Guido dice que el ayuntamiento tiene muchas esperanzas puestas en ella. «Todo va según lo previsto. Hemos conseguido reunir una colección realmente interesante. Algunas de las obras no se habían expuesto nunca». Lorenza intentó que su voz sonara segura. «Maravilloso. Por cierto, esta mañana me he pasado por el banco». Alda hizo una pausa y miró detenidamente a su cuñada. El director se preguntaba por qué la familia Bianchetti había reducido las inversiones en proyectos locales. Lorenza se puso tensa. Los asuntos de la bodega familiar no eran tema de discusión con extraños, aunque fueran parientes de su marido. «Yo no me ocupo de los asuntos financieros de la familia», respondió con recato. «Claro que sí», sonrió Alda. «Es que en un pueblo pequeño todo está interconectado. La reputación, los negocios, los lazos familiares. Es como el encaje de bolillos de toda la vida, basta con tirar de una cuerda». Llamaron a la puerta. Carla trajo una bandeja de café, colocó las tazas y se marchó en silencio. Lorenza removió el azúcar mecánicamente, mientras veía a su suegra sacar un sobre del bolso. «Estas son las facturas de la clínica». Alda depositó el sobre la mesa. «Sé lo difícil que te resulta hablar de esto, pero quizá deberíamos intentarlo de nuevo. La medicina no se detiene». La mano de Lorenza temblaba, la cuchara tintineaba contra el borde de la taza. 5 años de intentos, docenas de médicos, un sinfín de pruebas y procedimientos, todo en vano. El diagnóstico de infertilidad sonaba a sentencia. «Enrico y yo hemos decidido tomarnos un descanso». La voz de Lorenza sonaba apagada. «Pero, cariño, el tiempo apremia. Enrico ya tiene 32 años. Ya sabes lo importante que es para un hombre tener un heredero», habló Alda en voz baja, pero cada palabra dio en el blanco. Un coche sonó con fuerza al otro lado de la ventana. Lorenza se estremeció, se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. Un flamante Alfa Romeo plateado estaba aparcado en la plaza frente al museo. Una joven vestida de rojo bajó del coche, con el pelo oscuro ondeando al viento. Algo en sus movimientos le resultaba vagamente familiar a Lorenza. «Esta es la nueva secretaria de Guido, Vittoria». La voz de Alda llegó desde muy cerca. Su suegra también se acercó a la ventana. Una chica capaz, aunque de familia sencilla. Hoy en día es muy difícil encontrar una buena trabajadora. Lorenza permaneció en silencio. Vittoria sacó un espejo de abajo, se arregló el pelo y se dirigió con paso seguro hacia el edificio de la constructora Palladini, al otro lado de la plaza del museo. «Por cierto, ¿dijo Enrico que se quedaría hasta tarde esta noche?» «Tienen un proyecto importante», dijo Alda despreocupadamente. «No, no lo ha dicho», frunció el ceño Lorenza. «Íbamos a cenar esta noche en Bella Vista. Es el aniversario de conocernos». «Ah, cariño, los hombres son tan olvidadizos». Alda sacudió la cabeza. «No le des tanta importancia.
Mejor piensa en lo que te dije sobre la clínica. Al fin y al cabo se trata del futuro de la familia. Cuando su suegra se marchó por fin, Lorenza se hundió en una silla y cerró los ojos. El dolor de cabeza que la había atormentado durante las últimas semanas empezó a palpitarle de nuevo en las sienes. Sacó el teléfono y marcó el número de su marido. Pitidos, pitidos, contestador. Señora Bianchetti, Carla se asomó al estudio. Han llegado los nuevos marcos. Tenemos que comprobar las dimensiones. Lorenza asintió y se levantó. El trabajo siempre la ayudaba a despejar su mente de pensamientos pesados. Bajó al sótano del museo donde estaba el taller de restauración. El olor de la pintura y la madera, el frescor familiar de las paredes antiguas, se sentía segura aquí. Giovanni, el viejo restaurador, estaba trabajando en otro cuadro. Sus manos arrugadas y manchadas de pintura se movían con precisión y confianza. Llevaba más de 30 años trabajando en el museo y recordaba al padre de Lorenza de cuando él había venido aquí de niño. «Ah, señora Lorenza», sonrió. «Mire lo que he encontrado en los viejos almacenes». Señaló un pequeño cuadro en un marco oscurecido. El lienzo representaba a una joven con un vestido negro. Su rostro expresaba una profunda tristeza. «Siglo XIX, artista local», explicó Giovanni. «Dicen que es un retrato de su mujer. Ella descubrió su infidelidad y se suicidó». Lorenza se estremeció. Algo en los ojos de la mujer del retrato la dejó helada. «No deberías colgarlo en la exposición», dijo en voz baja. Aquella noche, sentada en la sala vacía del restaurante Bella Vista, Lorenza miró la cena que se enfriaba y la botella de vino sin tocar. El reloj marcaba las 10:30. Enrico seguía sin aparecer, sin responder a llamadas ni mensajes. El camarero, que conocía a la familia desde hacía años, guardaba silencio con delicadeza, fingiendo no reparar en la solitaria figura de la mesa junto a la ventana. Solo se atrevió a acercarse cuando Lorenza le pidió la cuenta. «Señora Palladini, ¿puedo ofrecerle un postre por cuenta de la casa?» «No, gracias, Marco», sonrió ella con fuerza. «Se hace tarde». Una vez fuera, Lorenza no fue directamente a casa. Sus pies la llevaron sola por las calles familiares. Por la tarde, Montechiaro respiraba el aroma del jazmín y de los pasteles recién hechos. De las ventanas abiertas salían voces, risas, el sonido de los televisores, la vida ordinaria de una ciudad ordinaria. Se detuvo en la plaza frente a la empresa de su suegro. Una luz ardía en una ventana del tercer piso, el despacho de Enrico. En el aparcamiento estaba su coche y junto a él, un Alfa Romeo plateado. Lorenza se quedó mirando largamente la ventana iluminada. Luego sacó del bolso el sobre que le había dejado su suegra. Dentro no solo estaba la factura de la clínica, sino también un papelito que se le había caído al abrir el sobre. Un cheque bancario por un importe elevado, a nombre de Vittoria Mazzanti. El viento levantaba las hojas caídas y las agitaba en una danza caprichosa. A lo lejos sonaban las campanas de la iglesia de Santa María. Lorenza rompió lentamente el cheque en pedacitos y lo tiró a la papelera. Luego sacó el teléfono y marcó un número. «Papá, perdona el retraso. Tenemos que hablar de la financiación de algunos proyectos de la ciudad». Vittoria Mazzanti estaba sentada en su escritorio de la recepción de la constructora Palladini, archivando papeles con esmero. La luz de la mañana apenas empezaba a llenar la habitación, pero ella ya estaba en su sitio. La costumbre de llegar pronto le venía de la infancia, cuando tenía que ayudar a su madre en la pequeña lavandería de las afueras de Montechiaro. El ruido de tacones en el pasillo la hizo levantar la cabeza. Alda Palladini apareció en la puerta, impecable como siempre. Su presencia llenó instantáneamente el espacio de una sensación de tensión. «Buenos días, señora Palladini». Vittoria se levantó de la mesa. «Buenos días. Café como siempre». Alda pasó de largo, pero se detuvo en la puerta de su despacho. «Y ven a verme dentro de 10 minutos. Tenemos que repasar algunos detalles». Vittoria depositó una taza de café perfectamente preparado sobre el escritorio de Alda exactamente 5 minutos después. Al cabo de otros 5, entró ella misma, con un bloc de notas en las manos. «Cierra la puerta». Alda miró por la ventana, de espaldas a la puerta. «Ayer ocurrió algo desagradable. Mi cuñada descubrió un cheque». Vittoria se quedó helada. Sus dedos apretaron con más fuerza el bloc de notas. «No te preocupes, lo destruyó. Pero es una señal de que debemos tener más cuidado». Alda se dio la vuelta. «Dime,
¿Cómo van las cosas con Enrico? Todo va según lo planeado, señora. Vittoria intentó hablar uniformemente. ¿Según el plan? Alda enarcó una ceja. Ayer se saltó la cena con su mujer. No formaba parte del plan. Vittoria guardó silencio. La noche anterior pasó ante sus ojos. El prolongado encuentro, los roces casuales, las miradas furtivas. Enrico, quedándose hasta tarde supuestamente por un proyecto. Sus palmas calientes sobre sus hombros. Escúchame con atención, niña. La voz de Alda se volvió más áspera. No te estoy pagando para que arruines este matrimonio. Al contrario, debes darle a Enrico lo que no tiene en casa, pero de tal manera que nunca abandone la familia. ¿Entiendes? Sí, señora. Vittoria bajó los ojos. Bien. Una cosa más. Alda sacó un sobre de un cajón del escritorio. Aquí tienes el dinero para un piso nuevo. El que alquilas ahora está demasiado cerca del centro. La gente está empezando a hablar. Vittoria cogió el sobre. Hacía 5 años se había jurado a sí misma que nunca sería como su madre, una mujer dominada por el dinero. Pero la vida, como siempre, había hecho ajustes. Al salir del despacho de Alda, se detuvo ante la ventana. En la plaza apareció la figura de Lorenza Bianchetti, su postura impecable, su ropa cara, su andar seguro. Todo la delataba como representante de una antigua familia. Vittoria recordó la primera vez que la había visto en la fiesta mayor, 2 meses atrás. Entonces no sabía que aquella mujer se convertiría en partícipe involuntaria del elaborado plan de Alda Palladini. Un plan en el que la propia Vittoria iba a desempeñar el papel de marioneta obediente. Enrico entró en la sala de recepción. Llevaba el pelo ligeramente revuelto y las sombras del cansancio persistían bajo sus ojos. «Buenos días, señor Palladini», le dijo Vittoria en tono formal. «Buenos días», sostuvo la mirada en su rostro más tiempo del debido. «Por favor, prepare los documentos para el proyecto del centro comercial. Y el café». Cuando trajo el café, sus dedos se rozaron un instante. Enrico se estremeció y se volvió hacia la ventana. «Siento lo de ayer», dijo en voz baja. «Debería haberte avisado de los planes con Lorenza». «No hace falta que se disculpe, señor Palladini. Solo soy su secretaria». Vittoria se dirigió a la puerta. «¡Vittoria!». Su voz la hizo detenerse. «Sabes que no es verdad». No se dio la vuelta. Los recuerdos la invadieron como una ola. Su infancia en un pequeño piso encima de una lavandería, su madre haciendo la colada hasta altas horas de la noche, su padrastro siempre borracho. Después fue a la universidad con una beca, trabajó de camarera, soñó con una vida mejor, y finalmente una entrevista de trabajo en la empresa de Palladini. «Señor Palladini, su madre espera un informe del proyecto para las 12», dijo secamente y se marchó. En el baño, Vittoria miró detenidamente su reflejo. Maquillaje impecable, pelo a la moda, traje caro, todo comprado con el dinero de Alda Palladini. También el piso nuevo. También el silencio. Sonó el teléfono. El nombre de su madre apareció en la pantalla. «¿Sí, mamá?» «Ingeniosa niña». La voz de la madre sonaba preocupada. «¿Te importaría que te prestara algo de dinero? Giuseppe se ha vuelto a perder, amenaza con echarnos a la calle». Vittoria se tapó los ojos. Nada había cambiado. Seguían los mismos problemas, el mismo miedo a la pobreza. «Transferiré el dinero esta noche, mamá». «Eres tan buena hija. Qué bien que hayas encontrado este trabajo. La señora Palladini es un verdadero ángel». Vittoria sonrió. Un ángel con un corazón de hielo y una garra de acero. El día avanzaba lentamente. Enrico la llamó varias veces a su despacho, pero evitaron mirarse. Por la tarde llegó Guido Palladini y el edificio estaba revuelto. Había llegado una comisión de la alcaldía para comprobar la documentación. Vittoria copiaba papeles metódicamente, contestaba al teléfono, recibía visitas. La empleada perfecta. Nadie se daba cuenta de la tormenta que se desataba en su interior. Por la noche, cuando casi todo el mundo se había ido, se quedaba hasta tarde para terminar el papeleo. Guido Palladini apareció en la puerta. «No te quedes hasta muy tarde», le dijo cansado. «De todas formas, no podrás terminar todo el trabajo». Ella levantó la vista. Guido parecía agotado. Su figura, antaño afable, se había apagado y su pelo tenía más canas. «Gracias, señor Palladini. Estoy terminando». Se detuvo en la puerta, como si quisiera decir algo. Luego sacudió la cabeza y salió. Vittoria sacó un sobre con dinero del bolso.
Contó los billetes. La cantidad era impresionante, suficiente para el pago inicial de un piso en un barrio nuevo, y quedaría algo para su madre. Volvió a sonar el teléfono. Esta vez era Enrico. «No te vayas», dijo en lugar de saludar. «Necesito hablar contigo». «Señor Palladini, es tarde». «Por favor, Vittoria». Se quedó en silencio, mirando la ciudad nocturna al otro lado de la ventana. En algún lugar, en una antigua mansión, Lorenza Bianchetti esperaba a su marido, hermosa, rica, impecable, todo lo que Vittoria nunca sería. «Está bien», dijo al fin. «Esperaré». Colgó el teléfono y sacó un espejo. Se le había corrido un poco el carmín. Necesitaba retocarse los labios. En su bolso había un nuevo frasco de perfume francés, también regalo de Alda. «Tienes que estar impecable», le había dicho. «Los hombres aman con los ojos». Vittoria sabía que Alda tenía razón. Había visto muchas veces la mirada de Enrico deslizarse sobre su figura, la forma en que buscaba cualquier excusa para entretenerse en la recepción. Pero también lo había visto contemplar la fotografía de su esposa sobre el escritorio, con ternura y culpabilidad. Se oyeron pasos en el pasillo. Vittoria se enderezó y empezó a recoger papeles, fingiendo estar ocupada trabajando. La puerta se abrió. «¿Sigues aquí?» La voz de Alda la hizo estremecerse. «Encomiable diligencia». «Ya me iba, señora», empezó Vittoria a meter apresuradamente sus cosas en el bolso. «Tómate tu tiempo», Alda cerró la puerta. «Tome asiento, tenemos algo que discutir». Vittoria se sentó lentamente en una silla. Alda se acomodó enfrente, colocando sobre su regazo su invariable bolso de piel de cocodrilo. «Dime, chica», empezó suavemente, «¿te das cuenta de que nunca serás la nueva signora Palladini?» Vittoria sintió que el color le inundaba la cara. «Yo no lo niegues. Veo cómo miras a mi hijo. Y la forma en que él te mira a ti». Alda sacó otro sobre de su bolso. «Aquí tienes un cheque por una gran suma, suficiente para empezar una nueva vida, en otra ciudad». Vittoria permaneció en silencio, mirando el sobre. Tenía la garganta seca. «Piénsalo», se levantó Alda. «Tienes hasta el fin de semana». Cuando la puerta se cerró tras ella, Vittoria se cubrió la cara con las manos. Volvió a sonar el teléfono, el de Enrico. Dejó la llamada. Al otro lado de la ventana, el crepúsculo se hacía más denso. A lo lejos, las campanas de la iglesia de Santa María llamaban a los fieles para la misa vespertina. Vittoria recordaba cómo, de niña, su madre la había llevado allí todos los domingos, cómo habían rezado por una vida mejor. Ahora la vida mejor había resultado ser una trampa sin salida. Sacó el teléfono y marcó un número. «Mamá, tengo algo importante que decirte». En la mansión Palladini reinaba un silencio opresivo. Guido estaba sentado en su despacho, hojeando distraídamente unos papeles. Los últimos informes del banco eran sombríos. La empresa constructora estaba al borde de la quiebra. Miró el retrato familiar de la pared. Él, 20 años más joven, Alda con un vestido elegante, el joven Enrico con semblante serio. Todo le había parecido tan simple y sencillo entonces. El negocio de la construcción prosperaba, su hijo prometía mucho, su mujer hacía obras de caridad. Otra vez sentado en la oscuridad, la voz de Alda le hizo estremecerse. Encendió la luz sin pedir permiso. Repasando los informes, Guido intentó poner un tono profesional a su voz. «¿Y cómo va eso?» Alda se acercó al escritorio y cogió la hoja superior. «Mal, ya lo sabes». Se frotó el puente de la nariz con cansancio. «El banco exige la devolución del préstamo para finales de mes. ¿De dónde vamos a sacar tanto dinero?» «Los Bianchetti ayudarán». Alda volvió a dejar los papeles sobre la mesa. «No», Guido negó con la cabeza. «No aceptaré más dinero de los padres de Lorenza. No está bien». «¿Mal?» Había un timbre metálico en la voz de Alda. «¿Qué está mal? ¿Perder todo lo que hemos construido durante 30 años? ¿Deshonrar a la familia con la bancarrota?» «Ya nos hemos deshonrado al involucrar a Vittoria», dijo Guido en voz baja. Alda se enderezó bruscamente. Su rostro se puso rígido. «Vittoria está siendo generosamente compensada por sus servicios, y conoce su lugar». «¿Su lugar?» Guido sonrió amargamente. «¿El lugar de la amante de nuestro hijo, a quien pagamos para que guarde silencio? ¿El lugar de la chica que usas para manipular a Enrico?» «Lo hago todo por el bien de la familia», replicó Alda. «Si no fuera por mí,
Enrico se habría divorciado de Lorenza hace tiempo, y sin el dinero de su familia ahora estaríamos arruinados. Guido se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. Empezaba a llover, las gotas tamborileaban en el cristal. ¿Recuerdas cómo empezamos?, preguntó sin darse la vuelta. Una pequeña empresa de construcción, solo 3 empleados, pero éramos honrados, orgullosos de cada casa que construíamos. Los tiempos han cambiado, se le acercó Alda. Ahora no se puede ser un idealista ingenuo. Tienes que pensar en el futuro. ¿Qué futuro? Se volvió hacia ella. ¿De un futuro en el que nuestro hijo esté infelizmente casado? ¿Dónde chantajeamos a una pobre chica? ¿Dónde engañamos a gente que confía en nosotros? No seas dramática, refunfuñó Alda. Enrico se acostumbrará. Los hombres siempre son así. Primero sufren la pasión y luego se enfrentan a la realidad. Y Vittoria sabía dónde se metía. ¿Suenas como... ¿como quién? Alda entornó los ojos. ¿Como una zorra calculadora? Sí, puede ser. Pero gracias a mi naturaleza calculadora seguimos a flote. Llamaron a la puerta. Una criada apareció en el umbral. Signore, señora, el joven amo y su esposa han llegado. Alda se transformó al instante. Una sonrisa de bienvenida apareció en su rostro. Pon la mesa, María, y abre una botella de ese vino especial. Guido observó esta transformación con amargura. ¿Cuántos años llevaba viviendo con esta mujer? ¿35? Y seguía sin saber dónde estaba la verdadera Alda y dónde la máscara. En el comedor, Enrico ayudó a Lorenza a quitarse el abrigo. Ambos parecían tensos. ¡Qué sorpresa! Alda besó a su cuñada en ambas mejillas. Nos alegramos mucho de verte. Estábamos de paso, sonrió Lorenza un poco tensa. Y pensamos en pasar por aquí. Siéntense, siéntense. Alda señaló las sillas. María servirá la cena ahora. Se hizo un tenso silencio en la mesa. Enrico picoteaba distraídamente la comida del plato, evitando mirar a su mujer. Lorenza se sentó recta como una cuerda. ¿Cómo van las cosas en el museo, querida?, preguntó Alda sirviendo el vino. Bien. Preparándonos para la exposición. Lorenza bebió un sorbo. Por cierto, papá me pidió que te dijera que le gustaría discutir algunos asuntos contigo, Guido. Guido se quedó inmóvil con el tenedor en la mano. Alda le lanzó una rápida mirada. ¿Qué asuntos?, preguntó con cautela. Financieras, relacionadas con la inversión de la familia en proyectos de la ciudad. Ah, eso... Guido sintió que un sudor frío le recorría la espalda. Sí, por supuesto, estaré encantado de conocer a tu padre. Quiere una auditoría completa de todos los proyectos conjuntos. Lorenza puso su vaso sobre la mesa. Por alguna razón, últimamente ha habido algunas inconsistencias en el papeleo. Querida, intervino Alda, no hay necesidad de aburrir a todos con conversaciones de negocios en la cena. Mejor cuéntame cómo va el tratamiento. ¿Has pensado en la clínica de la que te hablé? Lorenza se puso pálida. Enrico levantó bruscamente la cabeza. Mamá, basta, dijo con rigidez. ¿Qué pare qué? Solo me preocupa vuestro futuro. Los dos no os hacéis más jóvenes y la familia necesita un heredero. Disculpen. Lorenza se levantó de la mesa. Tengo que ir al baño. Cuando salió, Enrico se volvió hacia su madre. ¿Por qué haces esto? ¿Sabes cuánto le duele? Lo hago por ti. Alda le puso la mano en el hombro. Te mereces una familia completa. ¿Y estás seguro de que sabes lo que merezco? Enrico le quitó la mano de encima. ¿Quieres dejar de decidir por mí? ¡Enrico! Alda le tiró hacia atrás. No, déjale hablar, dijo Guido de repente. Ya era hora. En ese momento regresó Lorenza. Su rostro estaba tranquilo, solo sus ojos brillaban un poco más que de costumbre. Deberíamos irnos, dijo. Gracias por la cena. Pero si ni siquiera has probado el postre, empezó Alda. Otro día, Lorenza ya se estaba poniendo el abrigo. ¿Enrico? Se levantó sin mirar a sus padres. Cuando la puerta se cerró tras los jóvenes, Alda se volvió hacia su marido. ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué le has apoyado? Porque tiene razón. Guido se levantó de la mesa. Deja de manipular a la gente, Alda. No acabará bien. Te has vuelto demasiado blando. Frunció los labios con desdén. ¿Has olvidado a quién le debes todo lo que tienes? No. La miró a los ojos. Lo recuerdo todo, cada compromiso, cada mentira. ¿Y sabes qué? Estoy cansado. Salió del comedor, dejando a su mujer sola.
En el estudio, Guido sacó una vieja carpeta de la caja fuerte. Contenía pruebas de todas las maquinaciones de los últimos años, informes falsificados, contratos ficticios, listas de funcionarios sobornados. Cogió el teléfono, marcó el número. «¿Señor Bianchetti? Soy Guido Palladini. Necesitamos reunirnos. Hay una conversación». En el dormitorio, Alda se sentó frente al espejo, desmaquillándose metódicamente. No le temblaron las manos al marcar el número de Vitoria. «Mañana, a las 10 de la mañana, en mi despacho. La situación ha cambiado. Tenemos que actuar». La mañana estaba nublada. Lorenza estaba junto a la ventana de su piso, mirando el cielo gris. Detrás de ella oía la respiración acompasada de Enrico durmiendo. La cena de anoche en casa de sus padres le había dejado un pozo amargo. Caminó en silencio hasta la cocina y encendió la cafetera. Sus manos ejecutaron automáticamente las acciones familiares. Sacar las tazas, servir el café, calentar la leche. 5 años de convivencia habían convertido estos movimientos en un ritual. El teléfono vibró. Un mensaje de su padre. «La reunión con Guido es a las 11. Ven al despacho a las 10. Tenemos que discutir los detalles». Lorenza dejó la taza sobre la mesa. Su padre se había mostrado ansioso en los últimos días. Ayer la había interrogado largamente sobre los asuntos de la empresa de Palladini, sobre el comportamiento de su suegra, sobre extrañas transacciones financieras. «¿No puedes dormir?» Enrico apareció en la cocina, despeinado por el sueño. Haciendo café, le tendió una taza. Sus dedos entraron en contacto. Ese contacto solía provocarle escalofríos. Ahora no era nada. «Siento lo de ayer». Enrico se sentó a la mesa. «Mamá no debería haber...» «No lo hagas», interrumpió Lorenza. «No hablemos de eso». Él asintió, metiéndose en su taza. Un silencio se cernió entre ellos, pesado, cargado, como el aire previo a la amenaza. «Hoy tengo una reunión con tu padre», dijo finalmente Enrico, «sobre un nuevo proyecto». «Lo sé». Lorenza se volvió hacia la ventana. «Me lo ha dicho papá». «Laura», tartamudeó. Aquel apodo cariñoso con el que la había llamado en los primeros años de su matrimonio ahora sonaba falso. «¿Podemos hablar?» «¿Sobre qué?» Se volvió hacia él. «¿Sobre por qué te quedas hasta tarde en el trabajo? ¿Sobre tu nueva secretaria? ¿O sobre por qué tu madre le extiende cheques por grandes sumas de dinero?» Enrico se puso pálido. La taza en sus manos tembló, derramando café sobre el mantel. «¿Qué estás...?» «No te molestes». Lorenza recogió su bolso. «Tengo que ir a trabajar, y probablemente tú también deberías. No llegues tarde al encuentro con tu padre». Salió de la casa sin mirar atrás. El viento la heló hasta los huesos, pero no se apresuró a entrar en el coche. En lugar de eso, caminó, dejando que el frío le despejara la cabeza. El museo la recibió con el silencio habitual. Carla ya había abierto la sala principal, limpiando las vitrinas. «Buenos días, señora», meneó la cabeza la vieja conserje. «Hoy llega temprano». «Mucho trabajo», subió Lorenza a su despacho. Sobre la mesa había una carpeta con documentos sobre la exposición. Lo hojeó maquinalmente, tratando de concentrarse. La cara de Vitoria pasó ante sus ojos, hermosa, segura de sí misma, con una ligera sonrisa de superioridad. Llamaron a la puerta. Giovanni, el viejo restaurador, entró. «Señora Lorenza, ¿recuerda el retrato que le mostré, con la infeliz mujer?» Sostenía un libro antiguo entre las manos. «He encontrado una historia interesante en las crónicas de la ciudad». Lorenza dejó los papeles a un lado. «Cuéntala». Era la esposa de un importante comerciante. Se enteró de su relación con una joven sirvienta. Pero en lugar de armar un escándalo, empezó a llevar un diario. Anotaba todo: encuentros, conversaciones, transferencias de dinero. ¿Y luego qué pasó? Le dio el diario al juez de la ciudad. Hubo un escándalo. La familia quebró. Giovanni guardó silencio. ¿Pero sabes qué es lo más interesante? No escribió nada sobre su marido en el diario. Escribió sobre su suegra, que lo organizó todo. Lorenza sintió un escalofrío que le recorría la espalda. «¿Por qué me cuentas esto, Giovanni?» El anciano se encogió de hombros. «Pensé que te interesaría. La historia a veces se repite». Cuando se marchó, Lorenza sacó un pequeño cuaderno de su bolso. Había empezado a tomar notas hacía 15 días, después de encontrar el cheque,
Fechas, cantidades, extrañas coincidencias. Sonó el teléfono. Su padre. «Te recojo en media hora», dijo sin preámbulos. «Hay novedades». El despacho de papá olía a cuero y tabaco caro. El enorme escritorio de caoba, los cuadros de las paredes, las fotos de viñedos, todo respiraba a dinero antiguo y tradición. «Guido me llamó anoche». Papá sirvió coñac en copas. «Quiere decirme algo importante». «¿Sobre qué?» No lo dijo, pero la voz era extraña. Le tendió la copa. «¿Crees que tiene que ver con esos documentos que encontraste?» Lorenza hizo girar el vaso entre sus manos. «Posiblemente. Algo extraño está ocurriendo en la empresa desde hace 6 meses. Nuevos proyectos, grandes préstamos, gastos inexplicables. Y una nueva secretaria». El padre miró a su hija con atención. Ella no apartó la mirada. «Sí. ¿Y ella?» «¿Estás bien?» «No». Lorenza dejó el vaso sin tocar. «Pero eso no importa. Lo importante es entender lo que pasa. Laura». Su padre rara vez usaba su apodo cariñoso. «Si quieres divorciarte». «No», negó con la cabeza. «Todavía no. Primero quiero saber la verdad. Toda la verdad». Se oyeron voces en la recepción. La secretaria informó de la llegada de Guido Palladini. Entró, encorvado, envejecido, con los ojos enrojecidos por el insomnio. En sus manos había una carpeta de cuero hecha jirones. «Toma asiento, Guido». El padre le señaló una silla. «Gracias». Se hundió pesadamente en la silla. Su mirada se desvió hacia Lorenza. «Ia, no sabía que tú también estarías aquí. Mi hija tiene derecho a saberlo». La voz de su padre se volvió más áspera. «Dadas las circunstancias». Guido asintió. Puso la carpeta sobre la mesa. «Está todo aquí», dijo ensordecedoramente. «Documentos, cuentas, pruebas. Alda. Ella ha estado construyendo este esquema durante años. Pequeñas estafas al principio, luego más grandes. Usó conexiones con funcionarios, falsificó informes. ¿Y Vittoria?», preguntó Lorenza en voz baja. Guido se estremeció. «Ella forma parte del plan. Alda la encontró a propósito. Una pobre chica de familia sencilla, ambiciosa, vulnerable. El cebo perfecto para Enrico. ¿Por qué? Para controlarle. Y a ti», miró a Lorenza a los ojos. «Mientras Enrico sea infeliz en su matrimonio, pero no pueda marcharse, es obediente. Y mientras tú sufres, tu familia sigue manteniendo nuestra empresa». Lorenza sintió náuseas. Su padre le sirvió agua en silencio. «¿Por qué decidiste contarlo?», preguntó, controlándose. «Porque esto debe terminar». Guido se encorvó aún más. «He callado durante demasiado tiempo, dejando que arruinara la vida de la gente. Ya basta». En ese momento, la puerta se abrió de golpe. En el umbral estaba Alda, pálida y con los ojos encendidos. «Aquí estás», dijo mirando a su marido. «Y yo que me preguntaba a dónde habías desaparecido con los documentos de la caja fuerte». Vittoria estaba sentada en su nuevo piso, comprado con el dinero de Alda Palladini. El amplio salón estaba lleno de cajas. Aún no había tenido tiempo de instalarse. Sobre la mesita había un sobre con el último cheque y una nota de Alda. «Prepárate para lo inesperado». El reloj marcaba las 9:30 de la mañana. Tenía una reunión con Alda en la oficina dentro de hora y media. Algo había cambiado. Podía percibirlo en el tono de su última conversación. Sonó el teléfono. Su madre. «Viti, hija». La voz de su madre sonaba excitada. «¿Ya has transferido el dinero?» «Sí, mamá. Anoche». Vittoria se frotó los ojos con cansancio. «¿Cómo está Giuseppe?» «Promete no jugar más. Dice que fue la última vez». Había la habitual esperanza impotente en la voz de su madre. «Siempre dice lo mismo». Vittoria se levantó y se acercó a la ventana. Desde el 15º piso se veía toda la ciudad. En algún lugar, en el viejo barrio, en un pequeño piso encima de la lavandería, su madre aún creía en los milagros. «¿Sabes?». Su madre se quedó callada. «La gente dice cosas diferentes, sobre ti y la familia Palladini». Vittoria se quedó helada. «¿Qué dicen?». «Que usted, ese señor Enrico». La madre vaciló. «Viti, dime que no es verdad». Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Cómo explicárselo a mamá? ¿Cómo hablarle del trato con Alda, de las opiniones de Enrico, de su propia vergüenza y desesperación? «Mamá, tengo que ir a trabajar», dijo secamente. «Te llamo luego».
Vittoria colgó el teléfono y permaneció largo rato junto a la ventana. Luego se acercó al espejo del pasillo. El reflejo mostraba a una hermosa joven con un traje caro. ¿Dónde se había metido aquella chica que soñaba con una vida honrada? Llegó a la oficina antes de lo habitual. El guardia de seguridad asintió afablemente, acostumbrado a sus llegadas tempranas. La recepción estaba vacía y silenciosa. Vittoria encendió el ordenador y miró el correo. Unas cuantas cartas de contratistas, una consulta de Hacienda, una invitación a una fiesta municipal. Nada fuera de lo común. A las 10 apareció Alda. Su rostro estaba tenso. «A mi despacho. Ahora mismo». Vittoria la siguió obedientemente. Alda cerró la puerta y bajó las persianas. «La situación se ha complicado», dijo sin preámbulos. «Guido trama algo. Ayer se llevó unos documentos de la caja fuerte». «¿Qué documentos?» «Todo». Alda apretó los dedos. «Registros financieros, contratos, facturas y registros de nuestros acuerdos». Vittoria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué debo hacer?» «Debes reunirte con Enrico. Hoy». Alda sacó un sobre de su bolso. «Aquí tienes billetes de tren a Roma. Para 2 personas. Le dices que ya no puedes vivir así, que quieres estar con él abiertamente». «Pero...» «Nada de peros». Alda levantó la voz. «Si Guido le entrega los documentos a Bianchetti, nos quedaremos todos en la calle. ¿Es eso lo que quieres? ¿Volver a la lavandería de tu madre?» Vittoria guardó silencio. El rostro de Lorenza se presentó ante sus ojos, orgulloso, hermoso, lleno de dolor oculto. «No puedo», dijo en voz baja. «Es demasiado». «¿No puedes?» Alda sonrió. «¿Puedes coger mi dinero? ¿Puedes vivir en un piso nuevo? ¿Llevar trapos caros? ¿Puedes hacer eso también? Tú misma propusiste este trato. Y tú aceptaste encantada». Alda se inclinó más hacia ti. «Así que no te hagas la víctima. Todos estamos aquí haciendo lo que tenemos que hacer». Llamaron a la puerta. La voz de la secretaria. «Señora Palladini, llamada urgente del banco». «Espere aquí», le espetó Alda y salió. Vittoria se hundió en una silla. Le temblaban las manos. Sacó el teléfono y abrió los mensajes de Enrico. El último lo había enviado anoche. «Tenemos que hablar. Es importante». Empezó a escribir una respuesta, pero se detuvo. ¿Qué podía decirle? ¿Que había aceptado huir con él? ¿Que lo amaba? Mentiras, todo mentiras. Alda irrumpió en el estudio, pálida y con el rostro contorsionado. «Guido está en casa de Bianchetti», exhaló. «Ahora mismo, con los papeles». «¿Qué? Rápido, llama a Enrico, inmediatamente». Vittoria marcó el número. Pitidos, pitidos. «El abonado no está disponible», informó la voz mecánica. «¡Maldita sea!». Alda se revolvió por el despacho. «Vale, escúchame bien. Vas a ir a su casa ahora. Dices que estás embarazada». «¿Qué?». Vittoria se levantó de un salto. «No, no voy a...». «Lo harás». Alda la agarró por los hombros. «A menos que quieras que tu madre averigüe de dónde sale realmente el dinero para pagar las deudas de tu padrastro». Vittoria se puso rígida. «¿Has estado...? ¿Me has seguido?». «Siempre tengo el control», la soltó Alda. «Ahora vete. Y recuerda, tu futuro depende de ello». Vittoria salió de la oficina con piernas temblorosas. La recepción estaba vacía. La recepcionista se había ido a alguna parte. El teléfono sonó sobre la mesa. Cogió el auricular. «Recepción de la señora Palladini». «¡Vittoria!». La voz de Lorenza la dejó helada. «No cuelgues. Tenemos que hablar». «Ia». «Ahora mismo no puedo». «Sí puedes». La voz de Lorenza tenía acero. «Y vas a hablar, porque yo lo sé todo. Sobre ti, sobre el trato con Alda, sobre el dinero». Vittoria se hundió en una silla. «¿Cómo?». «Eso no es importante. Lo que importa es que puedes elegir. Puedes seguir siendo la marioneta de Alda, o puedes ayudarnos a poner fin a esto». «¿Nosotros?». «Yo, mi padre y... Guido». Vittoria cerró los ojos. Ante su mirada interior destellaron imágenes. Su madre sobre una artesa de ropa sucia, su padrastro borracho, su primer encuentro con Alda, las miradas de Enrico, su nuevo piso, los sobres de dinero. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó en un susurro. «Ven al despacho de mi padre, ahora mismo, y trae todos los documentos que tengas». Alda apareció en la puerta del despacho. «¿Con quién estás hablando?». Vittoria colgó lentamente el teléfono. «Con el mensajero».
Sobre una entrega de documentos. Ah, asintió Alda. ¿Todavía estás aquí? Se acaba el tiempo. Sí, ya me iba. Victoria empezó a hacer la maleta. Y recuerda, el embarazo es de 8 semanas. Ayer viste al médico, dijo Alda en tono serio, como si hablara de un contrato rutinario. Victoria cerró la cremallera. Dentro había copias de todo el papeleo que había estado haciendo en secreto durante los últimos meses. Por si acaso. No me falles. Le dio Alda una palmada en el hombro. Nunca, respondió Victoria y salió. Fuera, enseguida cogió un taxi. Al centro de negocios. Al despacho de Bianchetti. El teléfono de su bolso vibró. Un mensaje de su madre. Hija, cuídate. Pase lo que pase, te quiero. Victoria se enjugó una lágrima. El taxista la miró por el retrovisor, pero guardó silencio. La ciudad pasaba flotando por la ventanilla, familiar y extraña al mismo tiempo. En algún lugar, en el despacho de Bianchetti, se estaba decidiendo el destino de todos los implicados en este drama. Ya hemos llegado, dijo el taxista. Victoria pagó y se apeó. Lorenza la esperaba en la entrada del centro de negocios. Has tomado la decisión correcta, dijo simplemente. Lo sé, respondió Victoria. Ahora lo sé. En el despacho del padre de Lorenza se respiraba tensión. Alda Palladini estaba en la puerta como dispuesta a escapar en cualquier momento. Guido estaba sentado en una silla, encorvado bajo el peso de sus confesiones. Una carpeta abierta de documentos yacía sobre la mesa, prueba de años de engaño y manipulación. Siéntate, Alda. La voz del padre de Lorenza sonaba tranquila, pero había acero en sus ojos. Creo que todos tenemos algo que discutir. No hay nada que discutir. Alda levantó la barbilla. Está claro que mi marido no es el mismo. Estos documentos no significan nada. ¿En serio? Lorenza se acercó a la mesa y cogió una de las hojas. ¿Y esto qué es? Una factura de 200.000 euros, a nombre de Vittoria Mazzanti, con tu firma. La prima habitual de los empleados. ¿Por qué? ¿Por servicios de carácter personal a mi marido? Alda apretó los labios. Cuida tus palabras, querida. Sigues hablando con tus mayores. No, Alda. Guido alzó de pronto la voz. Ahora escucharás. Ya está bien. En ese momento se abrió la puerta. En el umbral estaban Vittoria y Enrico. Este palideció al ver a los reunidos. ¿Qué está pasando?, preguntó con voz ronca. La verdad está saliendo a la luz, hijo. Guido se frotó la cara con cansancio. Siéntate. Tú también necesitas oírla. Vittoria se acercó al escritorio y sacó una carpeta de su bolso. Aquí están las copias de todos los documentos. Contratos, cheques, registros de conversaciones, todo lo que tengo. Traidora, siseó Alda. No, señora Palladini. Vittoria la miró a los ojos. Fuiste tú quien traicionó a todos, incluido vuestro propio hijo. Enrico cambió la mirada de un rostro a otro. ¿De qué está hablando? ¿De mamá? Tu madre organizó mi asociación contigo, habló Vittoria en voz baja pero con firmeza. Me contrató, me pagó dinero, me dio instrucciones. Todo para mantenerte a raya, para que no te atrevieras a divorciarte de Lorenza. ¿Qué? Se tambaleó. No, no es verdad. Es verdad. Lorenza le tendió uno de los documentos. Aquí está el primer contrato. Vittoria recibía 10.000 euros mensuales. Además de bonificaciones especiales, logros. Enrico se desplomó en una silla. Su rostro se volvió gris. ¿Por qué?, preguntó mirando a su madre. ¿Por qué lo has hecho? Para ti. Alda se acercó a su hijo. Por el bien de la familia. Ya has visto cómo sufre por no poder tener hijos. Solo quería... ¿Querer qué?, interrumpió el padre de Lorenza. Para explotar la infelicidad de mi hija, manipular su matrimonio, robar el dinero de mi familia. No estaba robando, era una inversión. En proyectos ficticios. Guido sacó otro documento. Empresas ficticias, informes falsos. Llevas años estafando a todo el mundo. Alda se rió, fuerte, histéricamente. Sí, lo he hecho. ¿Y qué? Gracias a ese engaño, seguimos a flote. Por mi culpa, nuestra familia aún significa algo en esta ciudad. ¿Qué familia?, preguntó Enrico en voz baja. ¿Aquella en la que la madre arregla que su hijo tenga una amante? ¿En la que el padre encubre los chanchullos? ¿En la que todo se basa en mentiras? No te atrevas a juzgarme.
Alda se volvió hacia él. Lo hice todo por ti. Eras débil, sin voluntad, listo para divorciarte de tu mujer por su infertilidad. Y yo encontré una solución. ¿Una solución? Lorenza se levantó. ¿Llamas a eso una solución? ¿Destruir mi matrimonio, humillarme, convertir a mi marido en una marioneta? ¡Es culpa tuya! Alda casi gritó. Si hubieras podido tener un hijo... ¡Cállate! La voz de Enrico retumbó como un disparo. No te atrevas a acusarla. Se hizo el silencio. Se oyó el tic-tac del reloj de pared. Señor Bianchetti. Vittoria rompió el silencio. Hay algo más en esta carpeta. Documentos sobre las maquinaciones del presupuesto municipal. La señora Palladini sobornaba a funcionarios para conseguir contratos. ¿Tú? Alda dio un paso hacia ella. ¡Alto! El padre de Lorenza se levantó. Un paso más y llamo a la policía. No te atreverías. Alda se puso pálida. Arruinaría la reputación de todas las familias. ¿La reputación? Guido se puso al lado de su mujer. ¿Hablas de reputación? ¿Después de todo lo que has hecho? ¿Y tú? Se volvió hacia su marido. Dejaste que todo sucediera. Usado el dinero. Guardado silencio. Sí. Bajó la cabeza. Y ya no puedo vivir con ello. Vittoria se acercó a Enrico. Lo siento de verdad. No quería hacerte daño. Pero lo hiciste. Él no la miró. Por dinero. Sí, no lo negó. Soy tan culpable como los demás. Lorenza observaba la escena con una extraña calma. Estaba vacía por dentro. Ni rabia ni dolor, solo cansancio. ¿Y ahora qué? Le preguntó a su padre. Él miró los papeles. Ahora tenemos una opción. Podemos llevar esto a la fiscalía. ¿O qué? Alda le clavó la mirada. O resolvemos esto al estilo familiar, pero con mis condiciones. ¿Qué condiciones? Preguntó Guido. Una, Alda y tú os retiráis. Inmediatamente. La empresa será dirigida por nuevos directivos nombrados por mí. Nunca, comenzó Alda, pero su marido la interrumpió. De acuerdo. Segundo, cesarán todos los planes ilegales. Haremos una auditoría completa y corregiremos todas las irregularidades. Eso nos llevará a la bancarrota, gimió Alda. Tercero, el padre de Lorenza se volvió hacia su hija. La decisión sobre el futuro de vuestro matrimonio os corresponde a vosotros dos, sin interferencias externas. Enrico levantó la cabeza y miró a Lorenza. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No pido perdón, dijo en voz baja. No me lo merezco. No, convino ella. No te lo mereces. En cuanto a usted, signorina Mazzanti, el padre de Lorenza se volvió hacia Vittoria. Dada su cooperación, ya he presentado mi dimisión, interrumpió ella, y mañana me voy de la ciudad. ¿A dónde? Preguntó Enrico. No importa, negó ella con la cabeza. Solo, lejos de aquí. Alda se hundió en una silla. Su pelo perfecto estaba revuelto. La arrogancia había desaparecido de su rostro. Ahora parecía una anciana cansada. Se acabó, susurró. Todo lo que he construido a lo largo de los años. No, mamá, Enrico se levantó. Solo se han acabado las mentiras, y la vida sigue, sin ti. Había pasado una semana desde la revelación en el despacho de Bianchetti. Montechiaro bullía de rumores. La dimisión del matrimonio Palladini, la repentina marcha de la bella secretaria, la aparición de auditores en la empresa constructora. La ciudad, acostumbrada a una vida mesurada, había sido arrastrada por una ola de cambios. Lorenza estaba sentada en su despacho del museo, ordenando documentos para la próxima exposición. El trabajo la ayudaba a no pensar en su vida personal, que se había desmoronado como un castillo de naipes. «Tiene una visita, señora». Carla se asomó al despacho. «La señora Palladini padre». Lorenza levantó la cabeza. «Pregunte». Alda entró, todavía igual de elegante en apariencia, pero algo cambió sutilmente en su postura, en su expresión facial. «Siéntese», Lorenza le señaló una silla. «He venido a despedirme». Alda se sentó en la silla. «Guido y yo nos vamos. A la Toscana, allí tenemos una casa antigua». «¿Por cuánto tiempo?» «Para siempre». Alda sacó un sobre de su bolso. «Aquí hay una carta, para ti».
Lorenza cogió el sobre pero no lo abrió. ¿Sabes? Alda miró por la ventana. Cuando me casé con Guido, su familia estaba al borde de la ruina. Una casa vieja, un nombre importante y nada de dinero. Me juré a mí misma que nunca viviría en la pobreza. ¿Y por eso hiciste todo lo posible? Al principio, hubo pequeños compromisos. Luego más. La mentira no tardó en convertirse en parte de la vida. Alda se volvió hacia Lorenza. No te estoy pidiendo perdón. Solo quiero que lo entiendas. ¿El qué exactamente? ¿Por qué destruiste mi matrimonio? Quería salvarla. A mi manera, sonrió Alda con amargura. Cuando quedó claro que no podrías tener hijos, vi cómo sufría Enrico. Siempre fue débil, maleable. Tenía miedo de que se fuera. ¿Y decidiste buscarle una amante? Un enlace controlado. Así que conseguía lo que no podía en casa, pero no se atrevía a destruir el matrimonio. Alda juntó las manos. Pensé que era la solución perfecta. ¿Y Vittoria? ¿Pensaste en ella? Ella sabía en lo que se metía. Una pobre chica de una familia sencilla. Siempre necesitan dinero así. Lorenza se levantó y se acercó a la ventana. ¿Cómo puedes hablar de la gente con tanto desprecio? Así es la vida, querida. Todo el mundo tiene un papel que desempeñar en ella. No, es tu vida, sus reglas, tus juegos. Lorenza se volvió hacia su suegra. Pero el juego ha terminado. Sí, Alda se levantó también. Lo es. ¿Sabes cuál es la peor parte? Que he perdido a mi hijo. Enrico no contesta al teléfono, no me ve. Es tu culpa. Tal vez. Alda se dirigió a la puerta. Adiós, Lorenza. Espero que seas más feliz que yo. Cuando se hubo ido, Lorenza abrió el sobre. Dentro había una carta y una vieja fotografía. La joven Alda con el pequeño Enrico en brazos. Ambos sonreían. Le quería más que a la vida, escribió Alda. Quizá demasiado. Quizá de la forma equivocada. Pero realmente quería lo mejor para él. Siento que mi mejor arruinara su vida. Lorenza arrugó la carta y la tiró al cesto. Luego la sacó, la desdobló y la metió en un cajón del escritorio. Algunas cosas debían guardarse como recordatorio. Aquella noche quedó con Enrico en su restaurante favorito, Bella Vista. Él ya la esperaba en una mesa junto a la ventana. «¿Ha venido tu madre?», le dijo Lorenza sentándose. «Lo sé, también vino a verme, no le abrí la puerta». Se quedaron un momento en silencio. El camarero trajo un menú, pero ni siquiera lo miraron. «He presentado mi dimisión», dijo Enrico, «de la empresa. ¿Y ahora a dónde? Hay una oferta de un estudio de arquitectura de Milán. Lejos. Sí», la miró a los ojos. «Laura, yo...» «No lo hagas», negó con la cabeza. «Solo responde a una pregunta. ¿La amabas? ¿A Vittoria?» Enrico guardó silencio largo rato. «No», dijo al fin. «Pensé que la amaba. Pero era un escape. De ti, de la culpa, del control materno. ¿Y yo? ¿Me amabas?» «Te quiero», extendió la mano al otro lado de la mesa. «Pero lo estropeé todo, ¿no?» Lorenza no le cogió la mano. «Sí, los dos lo arruinamos todo. Tú con tu engaño, yo con mi silencio. Lo adiviné, ¿no? Durante mucho tiempo. Pero tenía miedo de la verdad. ¿Y ahora qué? ¿Ahora?», sonrió tristemente. «Ahora te vas a Milán, y yo me quedaré aquí. Trabajaré, viviré, quizá algún día aprenda a confiar de nuevo». «Lo siento». «No», negó con la cabeza. «Hay cosas que no se pueden perdonar. Solo puedes dejarlas ir». Estuvieron sentados en el restaurante hasta la hora de cerrar, sin apenas hablarse. Al otro lado de la ventana, la puesta de sol se consumía, tiñendo de tonos dorados las antiguas calles de Montechiaro. Al día siguiente, Lorenza llegó al museo antes de lo habitual. En el sótano la esperaba Giovanni, el viejo restaurador. «¿Te acuerdas de ese retrato?», le preguntó. «¿De la mujer de negro?». «Me acuerdo». Encontré la continuación de la historia. Sacó un viejo libro. Ella no se suicidó como dijeron. Se mudó. Empezó una nueva vida. Se hizo artista. ¿En serio? Sí. ¿Y sabes lo que pintó? Amaneceres. Solo amaneceres, sonrió Giovanni. Simbólico, ¿no crees? Lorenza miró el retrato. La mujer de negro ya no le parecía tan triste. Sí, dijo. Simbólico. Al anochecer,
Permaneció largo rato junto a la ventana de su piso. Mañana, Enrico partiría hacia Milán. Pasado mañana volvería a Vitoria para recoger el resto de sus pertenencias y documentos. En una semana se irían Alda y Guido. La ciudad seguía viviendo su vida. La música sonaba en los cafés de la plaza, las parejas paseaban por el paseo marítimo, los ancianos se sentaban en los bancos a comentar las últimas noticias. El teléfono vibró. Un mensaje de mi padre. «¿Cómo estás?» «Bien», respondió. «La vida sigue». Y era verdad. La vida seguía, sin mentiras, sin manipulaciones, sin sonrisas falsas. Quizá eso era exactamente lo que tenía que pasar. Lorenza abrió un cajón del escritorio, sacó la carta arrugada de Alda y una fotografía. Miró los rostros felices de madre e hijo. Luego, decidida, la rompió en pedacitos y la tiró a la basura. Algunas historias no deben guardarse, sino dejarse ir. Para empezar una nueva. Vittoria regresó a Montechiaro 15 días después del escándalo. La ciudad la recibió con frescas mañanas de octubre y miradas recelosas de los transeúntes. Había llegado pronto, cuando las calles aún estaban desiertas, pero las noticias corrían deprisa en la pequeña ciudad. Su nuevo piso la recibió con un zumbido de vacío y cajas desembaladas. Vittoria recorrió lentamente las habitaciones, recogiendo sus pertenencias. Todos los objetos le parecían extraños. El costoso jarrón que le había regalado Alda, las cortinas de seda, los muebles de diseño. Todo formaba parte de otra vida, de un papel que ella ya no desempeñaba. Sonó el teléfono. Su madre. «¿Estás ahí?» La voz de su madre sonaba preocupada. «¿No puedes quedarte con nosotros?» «No, mamá. Recogeré mis cosas y mis papeles. Me iré por la tarde». «¿A dónde?» «A Roma. Conseguí trabajo en un bufete de abogados». Vittoria metía la ropa en la maleta. Como simple secretaria, sin condiciones especiales. «¿Pero por qué? ¿Podrías...?» «No, mamá, no podría». Se sentó en el borde de la cama. «Ya no quiero vivir la vida de otra persona». Sonó el timbre. En el umbral había un mensajero con un ramo de flores. «¿Señora Massanti? Son para usted». Vittoria cogió el ramo. Iba acompañado de una nota de Alda. Podría haber sido una buena actriz. Lástima que eligieras el papel de una traidora. Arrugó la nota y tiró las flores a la papelera. Luego sacó el teléfono y marcó un número. «Lorenza, ¿puedo verte?» Se encontraron en un pequeño café a las afueras de la ciudad, lejos de miradas indiscretas y cotilleos. «¿Cómo estás?», preguntó Lorenza cuando les trajeron el café. «Extraña». Vittoria hizo girar la taza entre sus manos. «Todo parece irreal, como si el último año hubiera sido un sueño». «Una pesadilla», corrigió Lorenza. «Sí». Vittoria la miró a los ojos. «Sabes, hay algo que tengo que decirte, sobre tu marido». «Exmarido. Pedimos el divorcio». «Él te ama». Vittoria apartó la mirada. «Siempre lo ha hecho. Incluso cuando estaba conmigo. Especialmente entonces». «¿Por qué me cuentas esto?» «Porque tienes que saberlo. Yo era una herramienta, parte del plan de Alda. Pero Enrico solo estaba confundido». Lorenza permaneció en silencio largo rato, mirando por la ventana. «¿Sabes?», dijo finalmente. «Cuando te descubrí, te odié más que a él, porque eras tan perfecta, hermosa, joven, capaz de tener un bebé. Nunca quise ocupar tu lugar». «¿No? ¿Y el dinero? ¿El piso? ¿Regalos caros?» «Fui una estúpida». Vittoria juntó las manos. «Y codiciosa, y asustada. Toda mi vida fue una lucha por sobrevivir. Y entonces Alda apareció con sus ofertas y aceptaste destruir la familia de otra persona». Me dije a mí mismo que no estaba haciendo daño a nadie, que solo era un trabajo. Se rió Vittoria con amargura. «Qué tonta fui». En una mesa cercana, una joven pareja reía a carcajadas. Estaban tan absortos el uno en el otro que eran ajenos a todo lo que les rodeaba. «¿Te acuerdas de cómo éramos?», preguntó Lorenza de repente. «¿Antes de todo esto? Yo era feliz con Enrico. Creía en el amor, en la familia. Y soñaba con una vida honesta». Vittoria terminó su café frío. «Es curioso cómo han salido las cosas. ¿Qué vas a hacer en Roma?» «Trabajar, estudiar por las tardes, vivir mi vida, no la de otro». Vittoria sacó un sobre de su bolso. «Toma, cógelo.
Tiene todo el dinero que Alda me pagó, no puedo quedármelo. Quédatelo. Lorenza negó con la cabeza. Considéralo una compensación por participar en nuestro drama familiar. No. Vittoria depositó el sobre la mesa. Quiero empezar de cero, sin este dinero, sin estos recuerdos. Salieron juntos del café. Fuera caía una fina llovizna. ¿Sabes?, dijo Lorenza abriendo el paraguas. Yo también he decidido empezar de nuevo. Me voy a París. Voy a trabajar en el Louvre. Hace tiempo que me lo piden. ¿Y el museo? Papá encontró un nuevo director, joven, ambicioso. Sonrió Lorenza. Dicen que es soltero. Lorenza, es broma, se puso seria. Necesito tiempo. Para olvidar, para perdonar, para entenderme a mí misma. Estaban de pie bajo la lluvia, dos mujeres cuyas vidas se habían entrelazado tan extrañamente. Lo siento, dijo Vittoria en voz baja. Lo intento, respondió Lorenza. Pero no es fácil. Lo sé, no me lo puedo perdonar. Se fueron cada una por su lado. Lorenza a su coche, Vittoria a un taxi. Ambas se dieron cuenta de que no volverían a verse. Por la noche, Vittoria recorrió el piso por última vez. Ya se habían llevado las cajas de pertenencias. Los muebles estaban cubiertos con fundas. El contrato de alquiler y las llaves estaban sobre la mesa. Sonó el teléfono. Enrico. He oído que te vas, dijo tras una pausa. Sí, tú también, que yo sepa. Milán. Se quedó callado. Vittoria, debo decir... No lo hagas, interrumpió ella. No digas nada. Olvidémoslo. ¿Es posible olvidar algo? Debemos hacerlo. Se acercó a la ventana. Adiós, Enrico. Sé feliz. Colgó el teléfono y echó una larga mirada a la ciudad nocturna. En algún lugar en el casco antiguo, su madre seguía trabajando en la lavandería. En algún lugar, Alda y Guido estaban haciendo las maletas para mudarse a la Toscana. En algún lugar, Lorenza planeaba una nueva vida en París. ¿Y ella? Ella iría a Roma, alquilar un pequeño piso, trabajar como secretaria, estudiar por las noches, sin intrigas, sin mentiras, sin dinero ajeno. Vittoria echó un último vistazo al piso vacío. Dejó las llaves sobre la mesa. Recogió su maleta. Era hora de empezar un nuevo capítulo. Fuera seguía lloviznando. Vittoria se levantó el cuello del abrigo, un abrigo normal, sin diseño, y se dirigió a la parada de taxis. Delante estaba la estación de tren, el tren a Roma y una nueva vida. La anterior quedaba atrás, como un sueño, como un papel en la obra de otro. Comenzaba su propia historia. Guido Palladini estaba sentado en su despacho vacío, ordenando los últimos papeles. 30 años de su vida cabían ahora en unas cuantas cajas de cartón. Sobre la mesa había una carta de la nueva dirección, la notificación oficial del traspaso de poderes. Llamaron a la puerta. Enrico estaba en el umbral, pálido, demacrado, con un traje arrugado. ¿Puedo?, preguntó en voz baja. Por supuesto, hijo. Guido señaló una silla. Siéntate. Enrico entró en el estudio, pero no se sentó. Se detuvo junto a la ventana mirando a la plaza. Me voy mañana, dijo sin volverse. A Milán. Lo sé. Me lo ha dicho mi madre. ¿Y tú? ¿Cuándo te vas? Dentro de una semana. Guido metió otra carpeta en la caja. Tengo que terminar el papeleo, entregar los archivos. Enrico se volvió hacia su padre. ¿Por qué dejaste que pasara todo esto? ¿Por qué no la detuviste? Guido suspiró pesadamente. ¿Alguna vez has intentado parar un tsunami? Tu madre es como un elemento natural. Cuando me di cuenta de lo que pasaba, ya era demasiado tarde. ¿Demasiado tarde? Enrico sonrió amargamente. ¿O quizá te acobardaste, como haces siempre? Sí, respondió Guido. Me acobardé. Llevo toda la vida temiendo perderla. Desde que era estudiante, cuando ella podía haber elegido a cualquiera, pero por alguna razón me eligió a mí, un pobre arquitecto con ambiciones. Se levantó de la mesa y se acercó a la caja fuerte. La abrió y sacó un viejo sobre. Toma, coge esto. Son las cartas de tu madre, las primeras. Enrico cogió el sobre. ¿Por qué las guardaste? Para recordar cómo era ella. Antes de que el poder y el dinero fueran más importantes que cualquier otra cosa, Guido volvió a sentarse en su silla. Ella te quería de verdad. A su manera equivocada, pero te quería. El amor no debe destruir. Enrico puso el sobre la mesa.
No quiero leer estas cartas. Como quieras. Guido se frotó el puente de la nariz. ¿Sabes qué es lo peor? Que todavía la quiero, después de todo lo que ha hecho. ¿Y ella? ¿Ama a alguien más que a sí misma? Enrico. No, papá. Basta de excusas. Se dirigió a la puerta. Vine a despedirme. Y a decir que no te guardo rencor. Tú también eres una víctima. No soy una víctima. Guido negó con la cabeza. Soy cómplice. Y viviré con eso el resto de mis días. Cuando Enrico se marchó, Guido permaneció inmóvil largo rato. Luego sacó una hoja en blanco y empezó a escribir. Querido hijo, cuando recibas esta carta, tu madre y yo ya estaremos en Toscana. No te escribo para pedirte perdón, no lo merezco. Te escribo para que entiendas. Al otro lado de la ciudad, Alda también escribía una carta. Su perfecta letra temblaba por primera vez. A mi único hijo, nunca sabrás cómo soñé con otra vida para ti. Sin compromisos, sin mentiras, sin el miedo constante a perderlo todo. En su piso, Lorenza estaba sentada ante su escritorio, mirando fotos de años pasados. Caras felices, sonrisas sinceras, sueños de futuro. Cogió un bolígrafo. Querido Enrico, llevo mucho tiempo pensando si debería escribir esta carta. Tal vez sea mejor dejarla como está. Los fragmentos de nuestro amor, los restos de la confianza. En el tren a Roma, Vittoria sacó un cuaderno. Signora Palladini, tenías razón, podría haber sido una buena actriz, pero elegí ser yo, aunque eso signifique no ser nada. Cartas escritas y no escritas, enviadas y quemadas, leídas y olvidadas, daban vueltas sobre Montechiaro como hojas de otoño, llevándose consigo fragmentos de destinos, esquirlas de esperanzas, fragmentos de corazones rotos. Al anochecer, Guido regresó a casa. Alda estaba sentada en el salón, ordenando álbumes de fotos. ¿Qué vamos a hacer con ellas?, preguntó sin levantar la cabeza. Los dejaremos aquí. Dejemos que los nuevos dueños decidan. ¿Como el resto de nuestras vidas? Alda se hundió en la silla de enfrente. Podemos empezar de nuevo, allá en la Toscana. ¿Empezar de nuevo? Ella rió amargamente. ¿A nuestra edad? ¿Después de todo? Nunca es tarde. Levantó los ojos hacia los suyos, cansados, sin brillo. ¿Todavía crees eso? Debo creerlo. Si no, ¿para qué vivir? Alda volvió a los álbumes en silencio. En las viejas fotografías eran jóvenes, felices, llenos de esperanza. El pequeño Enrico reía, tendiendo las manos a la cámara. Lo he estropeado todo, ¿verdad?, susurró. Los dos, se levantó Guido, acercándose a su mujer. Los dos tenemos la culpa. Aquella noche en Montechiaro nadie durmió bien. Todos estaban escribiendo su propia versión de una carta de despedida, mentalmente o en papel, para sí mismos o para los demás. Y el pueblo vivía su vida. Las campanas de la iglesia de Santa María repicaban, la música sonaba en los cafés, los enamorados paseaban por el paseo marítimo. La vida seguía, pasara lo que pasara. Y en algún lugar, por encima de los tejados del casco antiguo, circulaban cartas invisibles. Mensajes de amor y odio, perdón y culpa, esperanza y desesperación. Cartas que nunca llegarían a sus destinatarios. Cartas que debían escribirse para olvidar el pasado. Cartas en las que cada uno intentaba explicar lo inexplicable, cómo el amor se convierte en veneno, cómo las buenas intenciones llevan a la destrucción, cómo una mentira para salvar mata a todos los seres vivos. Testigos silenciosos del final de una historia y del comienzo de muchas otras. Pasó un año. Montechiaro se preparaba para la tradicional fiesta de otoño. La plaza frente al antiguo museo estaba engalanada con guirnaldas. El aroma de castañas asadas y pasteles frescos flotaba en el aire. Giovanni, el viejo restaurador, observaba los preparativos desde la ventana del taller. A su lado colgaba el mismo retrato de la mujer de negro, ahora restaurado y con un marco nuevo. Señor Giovanni, Carla apareció en la puerta. Ha llegado una carta de París. De la señora Lorenza. Cogió el sobre y lo abrió con cuidado. La letra de la antigua directora del museo seguía igual de nítida. Querido Giovanni, el año en el Louvre ha pasado volando. El trabajo se ha apoderado de mí por completo. Nuevos proyectos, exposiciones, investigaciones. A veces casi me olvido del pasado. Casi. Ayer trajeron un cuadro de un artista italiano del siglo XIX. Una mujer con un vestido negro, muy parecida a la de nuestro retrato, solo que ésta sonríe,
apenas perceptible, pero sonríe. ¿Podría ser una señal? Que incluso la pena más profunda remite algún día. Giovanni dobló la carta. Durante el último año había recibido bastantes noticias sobre los antiguos participantes en aquel drama. Enrico Palladini había tenido una exitosa carrera en un estudio de arquitectura de Milán. Sus proyectos habían sido premiados y se había escrito sobre él en revistas profesionales. Se decía que se sumergía por completo en su trabajo, evitando los apegos personales. Vittoria Mazzanti se licenció en Derecho en Roma y empezó a trabajar como asistente jurídica. Su madre cerró finalmente la lavandería y su hija la ayudó a abrir un pequeño atelier. Giuseppe desapareció de sus vidas, llevándose consigo el espectro de la pobreza eterna. Alda y Guido Palladini vivieron en su casa toscana, sin aparecer apenas en sociedad. Los vecinos decían que a veces los veían en la iglesia local, ancianos, callados, cogidos de la mano como niños perdidos, y Montechiaro, el pueblo vivía su vida, guardaba sus secretos, tejía nuevas historias. Llamaron a la puerta del taller. Entró el nuevo director del museo, joven, enérgico, lleno de planes. «Signor Giovanni, he encontrado un documento interesante en los archivos. El diario de la misma mujer del retrato». Colocó un viejo cuaderno sobre la mesa. «La última entrada es asombrosa». Giovanni abrió las páginas amarillentas. «Hoy me he dado cuenta. El perdón no es debilidad, sino fuerza. No una excusa para la traición, sino la liberación de mi propia alma. Los perdono a todos. A mi marido, a su madre, a mi joven amante. Los perdono no por ellos, sino por mí, para seguir viviendo, respirar plenamente, para saludar al amanecer con una sonrisa». En ese momento, un rayo de sol irrumpió en el estudio, iluminando por un instante el retrato. Parecía que la mujer de negro sonreía. Sonó el teléfono. Carla anunció que había llegado otra carta, de Milán. «Querido Giovanni», escribió Enrico, «ayer pasé por delante de la iglesia y entré por primera vez en un año. Me senté en la iglesia vacía, miré las velas y pensé, quizá mamá tenía razón. Quizá me quería, pero no sabía cómo quererme bien. Sigo sin poder perdonarla, ni a ella ni a mí. Pero por primera vez sentí que el deseo de venganza había desaparecido. Solo quedaba el cansancio y una extraña calma». Giovanni dobló la carta con pulcritud. Sacó un sobre del cajón de su escritorio, donde guardaba todas las cartas del último año, de Lorenza en París, de Vittoria en Roma, incluso unas breves notas de Alda. Cada carta era un paso hacia la curación, lento, doloroso, pero inevitable. En la plaza comenzaban las fiestas. Había música, niños riendo, olor a vino y flores. El nuevo director del museo da personalmente la bienvenida a los invitados. La exposición de arte contemporáneo promete ser el acontecimiento de la temporada. Un rostro familiar aparece entre la multitud, la madre de Vittoria con un vestido nuevo y elegante. Ya no se avergonzaba de sus orígenes y se comportaba con la dignidad de la dueña de un taller de éxito. Giovanni contempló la ciudad desde la ventana del museo y pensó en la extrañeza de la vida, en cómo las mentiras destruyen incluso el amor más fuerte, en cómo la verdad, por amarga que sea, libera el alma, cómo el tiempo cura las heridas más profundas. Y el retrato de la mujer de negro conservaba su sonrisa, apenas visible, pero sabia. La sonrisa de quien ha pasado por el dolor y ha aprendido a perdonar. Por la noche, cuando la música se apagó y los invitados se dispersaron, Giovanni sacó su diario. También él había tomado notas durante todo el año, como testigo y guardián de las historias de los demás. «Un año después», escribió, «el pueblo sigue vivo. La gente se va y vuelve, ama y traiciona, perdonando y recordando, y los cuadros guardan sus secretos como fieles amigos. Dicen que toda historia debe tener un final, pero a veces el mejor final es el comienzo de una nueva historia, una historia de perdón, curación y esperanza. Y de silencio. El silencio tiene un precio, y cada uno lo paga a su manera». Cerró el diario y apagó la luz del taller. Al otro lado de la ventana se consumía otro día en Montechiaro, un pueblo donde cada piedra recuerda la historia de amor, traición y perdón de alguien. Los ecos de viejos secretos se desvanecían, dando paso a nuevas voces, nuevos destinos, nuevas esperanzas. La vida continuó, como siempre,